S.A., una compañía de bienes raíces con criterio profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Gracias amigos por permanecer ahí con Voz para el Cambio. Jacinto, en estos días salió una información en la prensa nacional, creo que del encargado de Casa Abierta, ¿no?, donde afirmaba que era de opinión que los jóvenes que sean sorprendidos por las autoridades con tráfico de menor cuantía de drogas merecían ser perdonados y tratarlos como enfermos, de tal manera que no tengan que cumplir ninguna prisión por que hayan sido apresados con posesión de estupefacientes en cuantía menor. ¿Usted tiene alguna valoración sobre eso? ¿Le merece algún comentario? Nosotros como casa, lo que nosotros nos estamos refiriendo. Claro, siempre seguimos el trabajo que hace Radamés, sí, ahí en Casa Abierta. Tú sabes que nosotros como Casa de la Juventud y Pastoral Juvenil, en la persona de Padre Luis Rosario, siempre estamos a favor fíjate que con el tema de la ley de los adolescentes, fíjate que la pena lo que hizo fue, en vez de disminuirse, endureció más. Y nosotros lo queremos siempre a los jóvenes como una víctima, son víctimas de la misma sociedad, que es la que le permite que le llegue la droga, que le permite que la consuman y que le permite que luego se conviertan en delincuentes. Entonces muchas veces el trabajo que hacen las autoridades, quienes pagan toda esa java, como dicen, son los jóvenes. Y muchas veces a esos jóvenes, cuando agarran presos los policías, son jóvenes que muchas veces tienen droga de consumo, así son de consumidores, y no agarran realmente a los verdaderos distribuidores de la droga, que son los que venden en grandes cantidades. Entonces al final vamos a tener nosotros la cárcel llena de jóvenes que son consumidores, y sin embargo la gente que la vende, que la trafica, entonces andan sueltos ahí en la calle. Entonces yo creo que Radamés, cuando hace esa afirmación, se refiere a eso. Radamés trabajando en el día a día, metido en esos barrios de Guachupita, Gualey, Los Guandules, Simón Bolívar, y entonces conoce esa realidad de cuáles son esos jóvenes, el perfil, y entonces la gente, la familia va reclamando, y al final son eso. Pero entonces eso implica tener que reformular la legislación, porque lo que pasa es que la legislación dice realmente cuándo realmente, según la cantidad de droga, cuál merece penalidad y cuál no, y muchas veces lo que agarran son personas con microtráfico, personas de consumo. Pues entonces al final o toro o vaca, pero yo creo que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer esa evaluación a quiénes son realmente que van a atrapar y van a meter presos, a partir de poner responsabilidad concreta a quienes la merecen. Y usted que está inmerso en los barrios populares, ¿cómo ve, cómo siente que se desarrolla ese fenómeno?
de tráfico y consumo, ¿qué le dicen los jóvenes sanos? ¿Cuál es su preocupación por salir de esa desgracia? Mira, los jóvenes con los que trabajamos, que son los líderes, y son los que nos dan las informaciones de primera mano, lo que nos dicen es que está aumentando a nivel cada vez más el consumo de droga. Y eso es, recuerden que nosotros pasamos de ser un país de tráfico de droga a un país de consumidor de droga. Eso en los años 70, 80 eso no se veía acá. Entonces la droga se paga en especie y se queda aquí. Esa droga hay que salir de ella, hay que venderla. Entonces, ¿quiénes la van a consumir? Nuestros jóvenes en los barrios. Entonces ha aumentado el consumo de droga en nuestra inclusive no solamente en el campo urbano, en las grandes ciudades, sino también en los campos está llegando la droga. Y es una problemática muy fuerte a nivel social que tenemos en el país. Pero eso que le confiesan esos jóvenes indica que entonces las autoridades han fracasado en la lucha en contra de ese mal. Y van a seguir fracasando. Y se invierte bastante dinero para tratar de combatirlo. Aquí vivimos siempre una improvisación con modelo, con propuesta, pero luego no hay un seguimiento. Empiezan muy bien a los primeros meses, al año siguiente, entonces ya hay otra tendencia, otro trabajo, entonces se cae automáticamente. Y luego cuando tú tienes las autoridades que también muchas veces están involucradas también en el negocio, entonces ya automáticamente ya es decir, se cae automáticamente. Los ratones cuidando los quesos. Cuidando, y eso es, también en cada conflicto delictivo, de droga, de asalto, tú vas a encontrar que siempre vas a encontrar un militar o un ex militar que está involucrado en eso. Entonces, ¿con quién es que estamos trabajando? Entonces, así no se puede realmente hacer un trabajo decente que combata realmente lo que es el crimen, lo que es el crimen organizado. Yo creo que no. Entonces, y luego los organismos que estamos para trabajar el tema de prevención, porque fíjense lo que es eso. Tú combates el delito, pero entonces tú no trabajas ni inviertes en la prevención para que eso no ocurra. Y eso no podemos llegar. Y luego las instituciones que estamos trabajando todo el tema de poder acompañar para la prevención, entonces carecemos de recursos para hacer el trabajo. Entonces trabajamos manos peladas y por más que uno quiera llegar a muchos, siempre se limita a trabajar con una minoría y así no podemos realmente avanzar como sociedad y como país. Pero si lo que le dicen los líderes que le sirven a usted de apoyo en los barrios de la ciudad, que el consumo en lugar de retroceder avanza, ¿qué esperamos entonces de la sociedad dominicana? Yo creo que la esperanza no se puede perder. Yo creo que mientras estemos instituciones haciendo el trabajo y algunas personas dentro del mismo estado, como decía Duarte, y refiriéndome al trabajo suyo, lo que usted y su gente hacen con las manos, otros lo desbaratan con los pies. Así mismo, uno a veces se siente impotente, ¿ves? Porque uno a veces... ¿Sigo o no sigo? ¿No se ha hecho esa pregunta? Cada rato, digo yo, concha, mejor me quiero quedar en mi casa escribiendo libros y cuentos y estar cuidando a mi familia, porque a veces uno mira hacia atrás todo el proceso y a veces uno como que no se siente que ha hecho un trabajo como tan importante, porque la demanda es demasiado grande, entonces el apoyo a veces es mínimo. Entonces aquí tenemos muchas instituciones, el Estado repitiendo muchas cosas, pero luego no logramos como ponernos de acuerdo y crear una sinergia y de hacer un trabajo conjunto como proceso de transformación y acompañamiento en el país a través de las personas, de la familia. Entonces se hace difícil el trabajo. ¿Y cuál es la voluntad que usted ve en los barrios de los jóvenes, de los adultos, de luchar contra el flagelo? Mira, uno ve al joven, yo siempre veo al joven como una víctima, pero veo ahora mismo un grupo de jóvenes que tienen esa ansia de que se le dé la oportunidad, que se le permite el espacio para formarse, que se le permite el espacio para poder insertarse y ser productivo y aportar su granito de arena en lo que es la construcción como sociedad. Pero muchas veces ese espacio se le cierra. Es una sociedad que es muy adultocéntrica, donde todos estamos en todo, ocupamos a veces 2 y 3 puestos de trabajo, mientras que otros no tienen uno. Entonces creo que así no podemos nosotros llegar a trabajar con una sociedad que sea equitativa y que todos tengamos la oportunidad. Entonces creo que es por ahí que tenemos que reorientar toda la propuesta o proceso de desarrollo como nación. Entonces creo que el Estado tiene que desde ahí también como regulador, que ese es su papel, regulador, de que... Pero parece que no está regulando, porque si las cosas se están deteriorando, pues entonces la regulación ha sido incompetente. Sí, en gran medida sí. Y luego cuando aparecen instituciones, bueno, ahora mismo, y lo pongo como ejemplo,
que esas son acciones que hay que apoyar. Ahora mismo está funcionando lo que es el INAIP, que tiene que ver con la atención a la primera infancia. Ahí uno ve realmente que, y de hecho, están reclutando muchos jóvenes, muchas personas bien preparadas en el área de trabajo social y acompañando en esos procesos en los barrios y a las familias, en las comunidades. Entonces, yo espero que eso más adelante no se politice, pero hasta ahora empezaron bien, pero hay que ver, aquí un país que todo es presidencialista, que todo lo dirigen los partidos políticos y al final, entonces no dejan entonces que se pueda construir un proyecto de nación mucho más amplio, donde todos podamos como aportar y ejercer el rol que se nos ha dado para que esto pueda funcionar. Bueno, lo interesante es que con usted hay una gran cantera de personas, de jóvenes que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y están trabajando en esa dirección. Ojalá que por ahora ustedes no se cansen y se retiren, porque entonces los barrios van a quedar en dirección de lo que no debe ser. Tuvimos en estos días ahora la visita de la nueva ministra de la Juventud, que nos visitó allá en la Casa de la Juventud y ver cuáles eran qué pensábamos con el tema, cómo podíamos trabajar conjuntos. La semana pasada nos estuvieron visitando también varios diputados que son los que son encargados del área de la juventud allá en el Congreso. Uno ve muchas intenciones, pero usted sabe que de las intenciones no se vive, sino que tiene que ser de propuesta concreta. Y entonces yo creo que vamos a esperar. Son gente que se han instalado ahora recientemente en la nueva legislación y que puedan más adelante seguir tocando la puerta y poder entonces sentarnos en una mesa de diálogo, pero sobre todo de trabajo, para así entonces caminar y jalar la carreta hacia la misma dirección entre todos. Bueno, gracias Jacinto por esta comparecencia. Vamos a ir a una brevísima pausa. Usted no se mueva, que por la mañana de hoy tenemos a Jacinto semi-secuestrado aquí para sacarle todas esas informaciones que son noticias y que son de interés de la comunidad. Regresamos de inmediato con Alfonso Torres y Jacinto, Jaime, todo el personal de Voz para el Cambio. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Contentos de estar aquí con Jacinto Ascensión en nuestro espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria,
de compromiso con el ideal duartiano. Qué bueno, Duarte estudió filosofía y estudió teología, y su pensamiento todo está marcado por la palabra. Entonces es interesante conversar con un hombre de fe y de estudio teológico como Jacinto. No siempre tenemos aquí la dicha, la suerte de tener un invitado de este calibre. Ya Juan Francisco avanzó muchos temas con él, pero con él hay muchas cosas de qué hablar. Jacinto, nos alegra que esté con nosotros. Y a propósito de estos temas, el Papa Francisco, yo no sé cuál es la visión que usted tiene del Papa Francisco, pero soltó hace 2 años una perla y dijo: no necesariamente hay que creer en Dios para ir al cielo. Y entonces aquí tuvimos a Narciso Sacón y le preguntamos sobre el mismo. Él se sonrió con una sonrisa muy inocente, porque Narciso en el fondo de su alma es un hombre muy inocente, muy noble, y dijo: bueno, eso reconforta, eso es un respiro, ¿no? Porque en el fondo todos los seres humanos tenemos como esa espiritualidad. ¿A usted, Jacinto, qué le parece esta expresión del Papa Francisco? Con esa expresión yo la voy a citar con otro pensador, San Ambrosio. Decía San Ambrosio: llegamos a Dios sabiéndonos libres, sabiéndonos inteligentes, sabiendo que no solo somos materia animada, sino un espíritu encarnado. Y es una visión antropológica del ser humano como un ser religioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Papa hace esa referencia, lo hace desde una mirada antropológica de la fe. Lo hace de una mirada de que el ser humano es cristiano o es judío, pero no es porque es religioso, no porque tenga esa religión, sino porque es algo intrínseco en el ser humano. Ahora, las iglesias, los espacios de las religiones, lo que tiene que brindarle a ese individuo para que ese individuo pueda reencontrarse con algo que es propio en su ser. Entonces yo creo que desde ahí es que se hace la afirmación entonces, decir que solamente Dios puede estar en la iglesia católica o en la iglesia cristiana, yo hasta cierto punto decir eso es limitar a Dios como trascendente. Dios vive incluso en aquellos que se denominan ateos. Totalmente, porque es que Dios está en cada ser humano. En cada persona está Dios. Está que usted lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer. ¿El ateísmo científico existe? Yo creo que no. Porque para mí, por ahí, yo conozco algunos ateos aquí en el país. Voy a la UAS, hice alguna formación allá en la sociología, me encontré con algunos profesores que supuestamente no creían en Dios, porque eran marxistas, leninistas y que eso. Yo le decía que eso no tiene sentido, porque mis mayores profesores de teología eran filósofos. Entonces, dígame que los filósofos no son creyentes, eso es mentira. Yo creo que un ateo, un verdadero... Pero hay dos filosofías, la marxista y sí, la hegeliana. Pero ¿qué pasa? El verdadero ateo es aquella persona que ni siquiera piensa en Dios. El verdadero ateo, usted está reconociendo que hay un ateo. Claro, oye, escúchelo diciendo, que tú, un ateo, hablarle de Dios, no hablarle da lo mismo, no es tema para él. Pero automáticamente desde que te empieza a atacar la religión, empieza a atacar, entonces automáticamente está pensando en Dios. Entonces no es ateo. Al ateo no le interesa eso. El ateo vive su vida y punto. Entonces el tema de Dios, eso no es... Quien se proclama ateo está reconociendo a Dios. Automáticamente. Es que al ateo no le interesa esos temas. Porque si hay un feo, porque hay un bonito. Pero miren, aquí a los que son de su color no les gusta que le digan negro, porque si le dicen negro piensan que el otro es un racista. No, lo que pasa es que a mí aquí hubo un amigo en el programa, don Aristóteles Poncerrate, que dice que yo soy un negro claro. Pero lo que pasa es cuando tú niegas lo que es parte de ti, te niega a ti mismo. Porque yo lo que soy es negro. Quien niega algo está reconociendo la existencia de lo contrario. Totalmente. Y creo que hay cosas que no se pueden ni siquiera discutir. Son y son. Jacinto, ¿de quién toma el Papa actual el nombre de Francisco? ¿De San Francisco de Asís? Muchos pensaban que era de San Francisco Javier, de los jesuitas, pero es de San Francisco de Asís. De San Francisco de Asís. Sí, hoy fui a la iglesia el martes pasado, Día de los Agrónomos, y el sacerdote que está ahí en la iglesia de la Merced, bueno, por lo menos el que ofició la misa, sí, hay varios, es un franciscano, un joven que nació en el 79, no recuerdo el nombre, dijo que fue de San Francisco de Asís. Sí, eso lo sitúa entonces como un hombre revolucionario. Totalmente. Mira, cuando nosotros... De ahí entonces la teología, la encíclica que él dictó hace apenas año y medio. Exacto. Es una encíclica
ambiental. Laudato Si, exacto. La Laudato Si. Ujú. Aquí la que va lanzamos inspirado en en San una Francisco de poesía Asís. claro, una poesía de San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, hermana, esa relación que tenía Francisco de Asís con la naturaleza. Usted no es franciscano. Vamos cerquita porque yo tuve 9 años con los dominicos Con y los son del dominicos. mismo tiempo. Recuerden que San Francisco de Asís y Santo Domingo son del siglo XII, siglo XIII. Dentro de la iglesia en ese momento tenía una crisis. Fíjate que hay un cuadro, aquí no está en el país, pero en Europa hay un cuadro donde está la iglesia que se está así cayendo y está San Francisco y Santo Domingo con el hombro levantándola. Fíjense en ese momento lo que implicaba Santo eso. Domingo es quien funda los dominicos. Los dominicos. El papel de los dominicos en República Dominicana en los tiempos de la colonia se puede considerar positivo. Totalmente. En la figura, a veces queremos poner a A Montesino, Montesino, pero hay que ver todo el tema de la comunidad. Yo que fui dominico, te puedo decir que ese sermón se trabajó a nivel comunitario y se elige a uno de los frailes que lo diga, pero es la comunidad que trabaja siempre la humildad. Y se eligió a... Se eligió ese día Montesino. a Montesino. ¿Qué pasa cuando... Eso lo inmortaliza. Sí, cuando los reyes de... Como el cuando- precursor de los derechos humanos. Claro, claro. Pero fíjate lo interesante de todo esto. Cuando las autoridades españolas estaban aquí, van donde los dominicos para que para que a Montesino lo puedan mandar a callar y le den su, vamos a decir, su boche. ¿Qué hace la comunidad? Se reúne nuevamente con ellos y les repite la semana siguiente el mismo sermón. Entonces, los dominicos en ese momento cayeron en desgracia con las autoridades españolas aquí en el país. Entonces yo creo que ver a los dominicos en ese momento acá, ver a Montesino, ver a Pedro de Córdoba, hay que ver también a Francisco de Vitoria en Salamanca, en España, en ese momento. Era una corriente que había de dos iglesias que caminaban paralelas, una conservadora y otra liberal. La liberal era la de los Era la que dominicos. vinieron los dominicos de acá. Y esa corriente liberal sigue dominada por los dominicos dentro de la iglesia. Bueno, Porque los jesuitas son muy conservadores sí, dentro lo de que la iglesia. pasa es que tú vas a encontrar dentro de la misma iglesia y dentro de las mismas congregaciones corrientes liberales y conservadoras dentro de la misma congregación. Hay una corriente de los franciscanos, Sí, que es sí. liberal Sí. por el pensamiento Va a del apostolado de encontrar- San Francisco. No, va a encontrar también que dentro de la misma congregación hay también conservadores. También pasaba con los dominicos en ese tiempo. Pero en los jesuitas no hay liberales. Tú vas a encontrar, será no hay conservadores. Son muy liberales. No, en los jesuitas no hay liberales. Bueno, pero Yo estudié con los jesuitas en Dajabón. pero había que ver qué línea. Por eso te diciendo, entre la misma congregación va a encontrar liberales y conservadores. No puede generalizar la congregación de que son así o son así. Porque tú vas a encontrar, esa es la misma constitución del mismo sujeto, el ser humano. Bueno, de los jesuitas yo tengo la impresión de que son los mejores formados intelectualmente Claro, o claro. teológicamente, Igual los pero dominicos. son los más conservadores. Se piensa así, pero como tú agarras, siempre están en situaciones de frontera los jesuitas. Muy bien. Así, vamos al Papa. ¿Usted cree que en la Iglesia Católica habrá que hablar de una iglesia hasta el Papa Francisco y una iglesia después del Papa Francisco? Lo que pasa es que hay que hablar no solamente del Papa Francisco. Si te fijas, la iglesia en los últimos años ha dado giros, cambios. Un proceso empezó Juan Pablo II con esa apertura. Pero echó hacia atrás con Benedicto. Claro, pero fíjate como un proceso hacia afuera por parte de Juan Pablo II. Era el Papa más humanitario, más hacia afuera, pero era muy cerrado dentro, conservador dentro. Pero reaccionario. Pero luego viene el Papa Francisco y quiere hacer el Papa Benedicto. Benedicto y quiere hacer ciertas transformaciones dentro, al seno interno. Y ¿Pero no hacia logró. atrás? Sí, pero ahí Muy conservador. sí, nombraron muchos cardenales y obispos muy conservadores. ¿Qué está haciendo ahora, Francisco? Todo lo contrario. Está desmontando toda Desmontando estructura todo, claro que sí, reaccionaria, claro que conservadora, sí. e incluso ha enfrentado la corrupción dentro de la iglesia. Totalmente. Fíjate lo que hizo él con un obispo en Alemania, que tenía ante el baño de oro, y todo eso lo mandó automáticamente a retirar, ¿entiendes? Porque ese no es el papel, ni tampoco esa la visión, ni la proyección que quiere él dar de la iglesia. Fíjate que como él asume el nombre de San Francisco de Asís, es uno de los santos más humildes que ha tenido la iglesia hasta el día de hoy. Pero sin embargo, Jacinto, yo aprecio que esa encíclica Laudatio Si, Sí. la iglesia no la está trabajando. Se está trabajando. ¿Sabes que los procesos? Si la iglesia no estuviera trabajando, estuviera militantemente con el tema de Loma Miranda, Mira. y solo el obispo y los religiosos de la De la corriente, de la cámara, son los que sí, han ahí está estado el ahí padre activando. Nino, El padre Nino, el padre Rogelio, y un grupo. Mira, el padre Leo Adame, el padre nosotros Moncho. recientemente participamos en el Encuentro Nacional de Pastoral.
los obispos con todo su equipo de pastoral a nivel de todo el país. Sabe que de los temas que se asumió es el tema del medio ambiente para trabajar ahora este año. Pero que esa encíclica debía estudiarse, así como estudiaban en el PLD los círculos de estudio. Sí, sí. Habría que hacer círculos de estudio para estudiar esa encíclica. Claro. No solo la comunidad eclesial de base, sino hasta los mismos ambientalistas que no son de la iglesia, Claro. debían estudiarla. Claro. Y entonces crear un movimiento de presión Claro. frente a las autoridades Totalmente. gubernamentales Sí. para que se aplique esto. Nos damos cuenta ahora cuando viene con el tema del ciclón, los terremotos, nos damos cuenta que estamos muy vulnerables y es porque nosotros no estamos poniendo atención Destruyendo el al planeta. tema del medio ambiente. Entonces creo que ahora la iglesia para este año, que empezamos ya en noviembre, diciembre, y el año siempre es así porque nosotros terminamos en octubre, evaluamos y el tema del medio ambiente está como tema central para trabajar dentro de la iglesia dominicana. Entonces, yo creo que eso es un paso hacia adelante, entendiendo que tal vez hay una debilidad, hay una falla de cómo retomar ese tema que el Papa realmente orientó a nivel de toda la iglesia del mundo. Muy bien, Jacinto, en breves minutos, quizás 2 minutos, tenemos la visita en el país de Pepe Mujica, un hombre que fue gobernante en Uruguay después de haber sido guerrillero, ministro, senador, fue torturado en la cárcel, todo eso. Y se comportó con una humildad y sigue siendo un hombre humilde y un poco así como que se asemeja a la imagen que nos ha brindado el Papa Francisco, su imagen, su visión de Pepe Mujica. Mira, yo soy un seguidor de Pepe Mujica por lo que inspira como persona. Él como que ha llegado al meollo, al punto medio de lo que se llama ser una persona, ser feliz. De cómo con lo mínimo ser feliz, como una persona preparada, que ha estado en el poder, que ha tenido la oportunidad para vivir como cualquier presidente o rico del mundo. Sin embargo, es una persona realmente tan humilde como San Francisco de Asís, tan humilde como el Papa que tenemos ahora. Y eso nos tiene que mandar decir algo a nosotros y más a los jóvenes como modelo. Creo que nosotros debemos de copiar, de imitar, debemos de ver esa figura de Pepe Mujica como una figura a seguir, porque ver a Pepe Mujica y luego ver lo que manda el cristianismo nos manda realmente a ser humildes, pero sobre todo a estar preocupados por el bienestar común de la sociedad y de todo. Bueno, conversar con Jacinto Ascensión es interesantísimo y es apasionante porque son temas tan sensibles, vistos de esa perspectiva humanista y desde la fe, combinada así con la realidad, con lo que uno vive. Así que vamos a continuar en esta conversación con Jacinto, pero después de la pausa viene nuestro compañero Jaime Meléndez a seguir conversando aquí con Jacinto Ascensión. Vamos a la pausa.